días, yo soy Daniel Alfredo Sancho Reyes. Vengo a presentarles las BPM con pantalón largo y zapatos cerrados, mandil. La preparación de mi plato va a ser encebollado con los cortes de juliana para la cebolla, redondel, rodajas para los chifles y cubos grandes para la yuca. Los métodos de cocción van a ser en medio húmedo para hacer el caldo del encebollado, medio graso para hacer los chifles y medio seco para hacer el canguil que se le va a agregar al encebollado. Las transferencias de calor utilizadas en estas preparaciones fue convección en el encebollado, ya que el calor se transfería de la fuente de calor hacia el agua y del agua al alimento, en este caso el pescado y los demás vegetales. En este proceso de cocción de la albacora se ocurre un proceso por expansión, ya que se inicia desde temperaturas bajas hasta llegar a temperaturas altas en las que el pescado comienza a absorber los nutrientes y sabores de los vegetales con los que se preparó, lo mismo con el líquido. En los chifles fue por concentración, ya que se agregaron los chifles o el verde cortado en el aceite ya cuando estaba caliente. Bueno, para empezar con el caldo para hacer el encebollado, lo que vamos a hacer es, en primer lugar, vamos a quitarle la fibra que tiene en el centro de la yuca para posteriormente cortarla en cubos grandes. Vamos a hacer así. Así tiene que quedar ya con la parte del centro que se le debe extraer a la yuca para posteriormente hacer los cortes. Como vamos a cortar la yuca en cubos grandes, estos tienen que tener un tamaño de tanto altura, grosor y profundidad de 2 centímetros. Aquí tenemos el primer cubo de yuca, 2 centímetros. Como se puede apreciar aquí con la regla, cumple con aproximadamente los 2 centímetros por todos los lados. Y continuamos así con el resto de la yuca. Para los chifles lo que vamos a hacer es, como ya está aquí cortado, lo que vamos a hacer es cortarlo en redondel, en rodajas, así. Para el siguiente corte, para la cebolla que se va a agregar al final en el encebollado, se debe cortar en julianas la cebolla. Y cortamos en juliana.
y nos tienen que quedar así, y la vamos depositando acá. El resto de la cebolla va a ser para hacer el caldo. Ahora, para lo que va a ser el caldo, lo que vamos a echarle primeramente va a ser estas hierbas para que coja sabor el caldo. También vamos a echarle 2 tomates, una cebolla y un pimiento. El pimiento vamos a empezar a cortarlo así. Y procedemos a cortar los tomates los vamos a cortar en 4 partes. Una vez ya tengamos listos los cortes, lo que vamos a hacer es aquí la hierba cilantro, hierbita de perejil, y apio, vamos a amarrarlas con esta piolita para después meterlas al caldo y poderlas sacar de forma más fácil. Este es el mise en place para el encebollado. Por un lado tenemos la cebolla cortada en juliana para la parte final, para la decoración. Tenemos los tomates cortados en 4 partes cada tomate. Tenemos 2 tomates. Tenemos los verdes cortados en rodajas. Tenemos las yucas cortadas en cubos finos, en cubos grandes. Y para terminar lo que es el caldo también tenemos pimiento, cebolla, tenemos la albacora y un atado donde hay perejil, apio y cilantro para que el caldo agarre sabor. Entonces procedemos con la preparación del encebollado. Este fue el mise en place. Ahora se agrega la yuca para que ya esté, o sea, agregamos los cubos grandes, pimiento, los tomates, cebolla, las hierbas, vamos a echarle 5 dientes de ajo, una cucharadita de sal, una cucharadita de pimienta, una cucharadita de comino y media cucharadita de ají en polvo, una cucharadita de orégano. Revolvemos. Una vez que el caldo ya esté hirviendo, se agrega la albacora y cuando se termine de cocinar, se la saca y se la deja reservada por un momento. Una vez que ya hayamos retirado la albacora, también procedemos a retirar los vegetales y comenzamos a separarlos por un sedazo para poder separar los vegetales del líquido del caldo. Después de extraer los vegetales cocidos, se lo agrega en la licuadora con un poco de sal para poder extraer mejor sus sabores. Cuando hayamos terminado de licuar, procedemos a colar el resultado para obtener un líquido más puro. El líquido que colamos lo vamos a volver a agregar en la licuadora, pero ahora con unos pedazos de yuca para poder obtener. Esta combinación
preparación del caldo con la yuca se la vamos a agregar al resto del caldo que habíamos tenido en una olla separada. Procedemos a desmenuzar la albacora siguiendo las fibras de esta, con ayuda de 2 tenedores. Para la salsa del encebollado le vamos a agregar 2 limones a las cebollas cortadas en julianas que habíamos preparado anteriormente. Y comenzamos a picar la hierbita para agregarla a nuestra salsa. Para la preparación de nuestros chifles debemos tener una sartén precalentada con aceite a alta temperatura y para agregar los chifles cortados en redondel. Por último, para nuestra cocción en medio seco vamos a agregar canguil en una olla sin aceite y sin agua. Y ya estaría para servir nuestro encebollado. Empezamos sirviendo la yuca para posterior agregar la albacora ya desmenuzada. Y agregamos nuestro caldo, unas cuantas cucharadas. Y por último podemos agregar nuestra salsa de cebolla y también los chifles y el canguil.